Esta es la predicación correspondiente al domingo 23 de enero de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 21. Juan 3, 1 al 21, que dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú que es el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Este pasaje del Evangelio, del encuentro de Jesús con Nicodemo, pues ha sido y es muy querido por los cristianos evangélicos. Este versículo que aprendí de niño en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que crea en él no perezca, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo, junto a la imagen del nacimiento, del nuevo nacimiento de la que están hablando Jesús y Nicodemo, un fariseo entre los judíos, pues ha sido repetido hasta la saciedad de las iglesias evangélicas para enfatizar que debe haber una conversión personal y que hay una experiencia o hay una decisión individual que acompaña a esa conversión personal y que es el comienzo de la vida cristiana. No obstante, estos énfasis, como cualquier interpretación o construcción teológica, no está exenta de sus problemáticas, lo cual no quiere decir que sean incorrectos o que deban ser abandonados per se en sí mismos, sino que deben ser repensados y comprendidos cuidadosamente a la luz de las Escrituras. En primer lugar, debemos entender qué es de lo que están hablando Jesús y Nicodemo, cuando hablan de un nuevo nacimiento. Aquí una de las cosas importantes que necesitamos comprender es que no están hablando de una experiencia personal con la que dé comienzo la vida cristiana. Esto nos puede
chocar, porque es lo que automáticamente nosotros pensamos, todos los que estamos habituados a estar o a vivir en una iglesia cristiana, evangélica. Pero no es de esto de lo que ellos están hablando. Entonces, ¿de qué hablaban? Para comprenderlo debemos tener en cuenta, como siempre hacemos, la narrativa bíblica en su conjunto. Y esa narrativa dice que Dios se relaciona con su creación a través de un pueblo, que es el pueblo de Israel, que también se llama el pueblo de Dios. A través de este pueblo, Dios bendice y salva a todos los pueblos y a toda la creación. En ese marco, la cuestión de cómo se pertenece al pueblo de Dios es crucial. Pero además, saberse perteneciente a ese pueblo podía convertirse en un motivo de exclusión de los otros, de los que no pertenecen a ese pueblo. Y eso es lo que precisamente ocurría en esos momentos en el pueblo de Dios, en Israel. Aunque Israel como entidad sociopolítica ya no existía. Pero hablamos del pueblo de Dios, hablamos de judaísmo. Lo que pasa es que no me gusta excesivamente usar esa referencia al judaísmo, parece, claro, de nuestra perspectiva estamos hablando de una religión distinta. Bueno, entonces, del pueblo de Dios. En ese momento había una separación entre los que eran judíos, de los que no lo eran, de los que pertenecían al pueblo de Dios, de los que no lo pertenecían. Los judíos eran los que pertenecían a ese pueblo de Dios y el resto no. El resto eran los gentiles, que en todo caso se tenían que hacer judíos. Por tanto, la cuestión clave era saber quién y cómo se pertenecía al pueblo de Dios. Será posteriormente el apóstol Pablo quien nos aclare que no es que Dios iba a salvar solo a aquellos que lograran pertenecer a ese pueblo, sino que Dios salva por gracia, es decir, gratuitamente, sin mérito ni condiciones previas. Y que la manera de recibir esa gracia es por medio de la fe. Esa fe nos incorpora al pueblo de Dios, es decir, que nos hace participantes de la familia de Abraham. Esta había sido siempre la manera en cómo Dios cumple sus promesas hechas a Abraham. Y esa es la argumentación de Pablo en Romanos, en Gálatas y la que encontramos también en Efesios. Por tanto, retomando el principio, Abraham fue quien recibió las promesas de Dios, así que de la familia de Abraham surge un pueblo. Ahora bien, quien nacía en ese pueblo, pues claro, ya se encontraba en una posición privilegiada, o así podría pensarse. Y así se veían, de hecho, muchos de los judíos de la época de Jesús, como unos privilegiados delante de Dios. Pero no eran privilegiados porque hubieran hecho nada para conseguirlo, sino porque se sabían, tanto cuanto pueblo de Dios, depositarios de la gracia de Dios y de las promesas de Dios. A uno de esos judíos, a un fariseo, que se reconocía privilegiado por la gracia de Dios y que se llamaba Nicodemo, Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. Es decir, lo que le está diciendo es que ese nacimiento natural, ponerlo entre comillas, dentro del pueblo de Dios, no es garantía de pertenecer a la familia de Dios. Debemos tener presente lo que en el prólogo de este evangelio ya se nos ha dicho, que lo volvemos a leer, los versículos 12 y 13 del capítulo 1, que dice: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Por tanto, nos preguntamos, ¿quién son los hijos de Dios? O lo que es lo mismo, ¿quiénes tienen a Dios por Padre? O lo que es lo mismo, ¿quiénes son los que pertenecen a la familia de Dios? Bueno, pues los fariseos de la época lo tenían claro, pertenecer a la familia de Abraham. De hecho, en ese mismo evangelio de Juan, tenemos una amplia discusión entre Jesús y algunos dirigentes en el capítulo 8 por cuenta de este mismo tema. El capítulo 8
el versículo 33, pero gran parte de ese capítulo 8 tiene que ver con esta discusión, pero yo doy solamente el versículo 33 para que nos sirva de referencia. Dice lo siguiente: descendientes de Abraham somos, le dicen estos no se nos dice si eran fariseos, saduceos, quiénes eran, los que le dicen a Jesús, descendiente de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Nosotros pertenecemos a la familia de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Descendientes de Abraham somos nosotros, somos la verdadera familia de Dios y por tanto no necesitamos de ser liberados de ninguna esclavitud. Claro, lo que el Evangelio de Juan nos está diciendo desde su comienzo es que los verdaderos participantes de la familia de Dios no son aquellos que han nacido en el pueblo de Israel por el hecho de pertenecer a ese grupo étnico, ya sea por nacimiento natural, en esa referencia a que decían de sangre, o por decisión humana, como le dice en los versículos que hemos leído, por voluntad de carne o por voluntad de varón, ni por nacimiento natural, es decir, nacimiento en un grupo étnico, en una realidad sociopolítica concreta, ni tampoco por una decisión humana, o lo que es lo mismo, el haber nacido en el pueblo de Dios o haberse hecho por circuncisión judíos. Eso es algo que también está hoy vigente, ¿no? Muchos cristianos están pensando que hay que tener una especial vinculación con Israel como realidad sociopolítica, como el Estado de Israel. No es esto así, precisamente. En el Nuevo Testamento nos está indicando un camino completamente distinto. Por el contrario, pertenecen a la familia de Dios aquellos que creen Jesús, quien es, como nos ha dicho el prólogo del Evangelio, la palabra encarnada, el Mesías, el Cordero de Dios o el Rey de Israel. Y lo son aquellos que pertenecen a la familia de Dios por iniciativa de Dios mismo, como cumplimiento a sus propias promesas. Como hemos leído en los versículos anteriores, no nacieron de sangre, los hijos de Dios no nacen de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. En Dios está la iniciativa. Y lo son porque Dios está cumpliendo sus promesas, no como una cosa distinta, no es porque Dios esté cambiando el paso, ahora ha hecho una cosa hasta ahora y ahora va a hacer otra, no, como cumplimiento de sus propias promesas. Es decir, que no es la pertenencia en sí misma, ni el nacimiento natural, ni el hecho de hacerse a través de la circuncisión pertenecientes a ese pueblo, lo que garantiza el acceso a la bendición de Dios, sino que es Dios mismo, desde su gracia y desde su misericordia, el garante de la misma. Nos lo dice Juan 3:16 cuando comienza diciendo: de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es el principio de su salvación, por eso decimos que es por gracia. Pero fijaos lo que dice, no es que Dios ame solo a Israel, sino que ama al mundo entero, a toda su creación, a todas las naciones. A esto es lo que nos referimos con la gracia de Dios. Y su salvación se basa en su amor a su creación y al ser humano. Y ese amor que se manifiesta en que, como decía el versículo 16, ha dado a su único hijo. Se ha entregado él mismo, en la persona de su hijo, con un propósito. ¿Y cuál es? Pues para que todo aquel que en él crea, en Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que crea en Jesús tiene acceso a la plenitud de vida de Dios y no se perderá o no perecerá. Es lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque va a resucitar en unos nuevos cielos y una nueva tierra bajo el reinado de Dios. Por tanto, el nuevo nacimiento
es el nacimiento en la familia de Dios por gracia, por medio de la fe en Jesús, sin que cuente la pertenencia étnica al pueblo de Israel como construcción sociopolítica. Así que, dicho lo anterior, debemos poner en cuestión que este nuevo nacimiento sea una experiencia personal. Es decir, lo significativo no reside en que en un momento de nuestra vida tengamos una experiencia de conversión. No porque la conversión no sea necesaria, sino porque no es necesaria una experiencia. Vamos a intentar explicar esto, que no es un juego de palabras. Los evangélicos hemos desarrollado un vocabulario y una forma de expresividad para aludir a ese momento de crisis, al que llamamos conversión, porque hayamos experimentado tristeza, dolor, sentimientos de culpa, sentimientos de alejamiento, cualquier otra emoción que marca un antes y un después, cualquier experiencia negativa de contraste que marca un antes y un después en nuestra vida. No se trata de esto, no se trata de tener esa experiencia. Y una experiencia a la que una y otra vez recreamos cuando, por ejemplo, algo que decimos en nuestro vocabulario, damos nuestro testimonio, que es la manera de narrar esa experiencia. O cuando participamos del culto teniendo distintas experiencias de mucho tipo. No quiero entrar porque habría que hacer todo un catálogo. Sin embargo, todo esto relacionado con la experiencia personal es deudor de la filosofía y la cultura moderna. Explicar eso llevaría mucho más allá de los límites de una predicación. Pero, como hemos visto en conversación entre Jesús y Nicodemo, lo decisivo no está en nosotros. Lo decisivo está en Dios y en su entrega en su Hijo Jesucristo. Ahí está lo decisivo, no en nosotros, no en nuestra experiencia. Hay otra versión evangélica del nuevo nacimiento, es que para evitar hacer depender la conversión de una experiencia, de unas emociones, de una experiencia negativa de contraste, se habla de una decisión. En un momento determinado de nuestra vida tomamos conciencia de nuestra necesidad de Dios y decidimos seguir a Cristo, confiar en Él o cualquier otra expresión que podamos usar. La cuestión aquí es que el centro de esa decisión soy yo mismo, que con mi voluntad elijo mi pertenencia. Pero claro, si hacemos depender de nosotros mismos y de nuestra voluntad, nuestra pertenencia al pueblo de Dios, ¿qué ocurre? Que lo que un día hemos elegido en un sentido, otro día podemos elegirlo en otro sentido, completamente distinto. Sin embargo, como hemos visto en el pasaje de hoy, el nuevo nacimiento no reside en la voluntad humana, ni en la decisión humana, sino en Dios mismo. Los problemas pastorales y eclesiales a partir de esta manera de entender las cosas son claros. Si hacemos depender nuestra vida cristiana de una experiencia original determinada, sea lo que sea, nos pasaremos la vida buscando recrear esa experiencia y eso es lo que nos lleva a reducir lo que llamamos lo espiritual, a sentir, a experimentar, a ver, a percibir. Es decir, necesitaremos a reducir a lo que somos capaces de experimentar por nuestros sentidos. El culto evangélico en el día de hoy, en gran medida, se ha reducido a esto, a sentir, a experimentar, a ver, a percibir. Claro, cuando ya no sentimos, cuando ya no experimentamos, cuando no vemos, entonces decimos que hemos perdido la fe. Ahora bien, una salvedad. No significa que las emociones sean malas en sí mismas, que experimentar sea malo en sí mismo. No, 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 no. Las emociones tienen su función, las experiencias tienen su importancia, pero lo que estamos diciendo, que no es el fundamento, ni el origen, ni la causa de la fe, ni de nuestra vida.
cristiana, como cristianos. Eso es lo que estamos diciendo. Bien. Cuando por el contrario decimos que nos decidimos por Cristo, significa que nosotros nos convertimos en fundamento de nuestra fe, no ya desde nuestra experiencia, pero sí desde nuestra decisión, desde nuestra voluntad. Pero, ¿qué pasa cuando por las razones que sean, y hay muchas y variadas, nuestra decisión, la decisión que tomamos un día, decae? Es decir, decidimos un día por Jesús y otro día esa decisión decae, desaparece, desfallece. Que cuando lo que un día decidimos, ahora lo revertimos decidiendo otra cosa. Que nuestra decisión se puede cambiar en otro momento determinado. ¿Y que cómo lo explicamos? Pues volvemos a decir que hemos perdido la fe. Claro, cuando la fe depende de una experiencia o depende de una decisión, la experiencia cambia y las decisiones pueden también cambiarse. Y por lo tanto, la fe, decimos, desaparece. Claro, desaparece porque estaba en el lugar equivocado. Estaba sentándose en el lugar equivocado. ¿Cuál es el problema? Que hemos hecho depender la fe de nosotros mismos, de nuestra experiencia, de nuestra voluntad o de nuestra decisión. Pero como podemos comprender, nosotros mismos, si nosotros necesitamos ser salvados, somos un mal fundamento. Al igual que ni la circuncisión, ni el sábado, ni las leyes de pureza eran decisivas para pertenecer a la familia de Dios, tampoco lo son la experiencia ni la decisión individual. Por el contrario, entonces y ahora, ¿qué es lo decisivo? Pues lo decisivo es la gracia de Dios, que se manifiesta en su amor por nosotros, en la entrega de su Hijo Jesús, el Cristo, Jesús, el Mesías, Jesucristo. Y nosotros somos depositarios de esta actitud de gracia y misericordia por medio de la fe en Jesús, por medio de confiar y depender no de nosotros mismos, ni de nuestra experiencia, ni de nuestra decisión, ni de nuestra voluntad, sino de lo que Dios ha hecho en Cristo y el Espíritu Santo. Entonces alguien me preguntará, ¿pero eso significa que nuestra individualidad personal queda anulada? No, en ninguna manera, sino que queda redefinida o resituada dentro del contexto de la narración de salvación de la que nos da testimonio la Biblia. Dios creó y su creación era buena, pero la emergencia del poder del pecado y de la muerte necesitó que Dios reordenara su creación buena. Y la narrativa de la Biblia nos cuenta cómo Dios está poniendo orden en su creación a través de la historia de un único pueblo, Israel y la Iglesia, que es el único pueblo de Dios, para traer una nueva realidad a la que se llama nuevos cielos y nueva tierra, bajo su reinado, y a la que resucitaremos por medio de la vida, por medio de una vida nueva, la vida eterna de la que nos está hablando el Evangelio de Juan. ¿Cómo participamos de esta realidad de Dios? Por la gracia de Dios, por su actitud de amor y misericordia de nosotros, y por medio de la fe en Jesús, convirtiéndonos en templo del Espíritu Santo, en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia corporalidad. Desde esas coordenadas, lo que somos como personas individuales queda redefinido completamente. Primero, dentro de la creación buena de Dios y después como participantes del pueblo de Dios. Lo dejamos por hoy aquí, creo que con esto es suficiente para poder reflexionar suficientemente. El nuevo nacimiento es el nacer, la familia de Dios, por gracia, por medio de la fe en Jesús. Y eso es lo que necesitamos. Que el Señor nos ayude. Amén.